Entonces, en el capítulo 8 de Josué, lo que vamos a ver es una vez más de esto. Hasta, como les decía al inicio, el libro de Josué tiene una primera parte, como así decirlo, hasta el capítulo 12, ¿ya? Que es en donde todo es bastante, algunos dicen mágico, ¿no? Como muy idealizada la cosa, que van, ganan, tal, ganan y conquistan básicamente todo. Pero después, al final del libro, capítulo 13 en adelante, se dan cuenta que no fue tan así, que quedó mucha tierra por conquistar y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el capítulo 8 precisamente nos damos cuenta que esto es como otra vez una cosa bastante poética en el sentido de cómo suceden las cosas, ¿ya? De cómo suceden las cosas y les voy a pedir que presten mucha atención para que veamos algunos detalles, ¿ya? De qué hay aquí precisamente en el relato, ¿ya? Presten mucha atención. Lo voy a leer por partes para que vayamos tomando nota, ¿ya? Entonces, ya hacen el juicio a Acán, ¿no es cierto? Solucionado el asunto, lo que habíamos aprendido es que el pueblo no puede avanzar si es que todavía hay pecado en el centro. Si es que no se soluciona, si es que no se elimina el pecado de en medio del pueblo, lo único que se va a tener es un estancamiento, básicamente. Entonces, la solución para poder avanzar en el pueblo, en una familia, en una iglesia, lo que sea, es que se elimine el pecado. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Que si es que experimentamos a nivel personal, familiar, congregacional, lo que sea, una especie de estancamiento, posiblemente una de las primeras cosas que habrá que ver es si de pronto hay algún pecado oculto, básicamente. Y una vez que se soluciona el pecado, se elimina, están en condiciones de volver, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense ustedes, entonces limpian el pecado de Acán y enseguida el Señor, fíjense cómo es el asunto, por eso les digo, esto es bastante interesante que lo leamos con mente profética y no tanto histórica, porque fíjense, ni bien eliminan el pecado de Acán, enseguida Dios le habla a Josué, o sea, no hay tiempo que perder, porque ya se pasaron un buen tiempo en el tema del juicio de Acán, enterrándoles y todo aquello. O sea, perdieron tiempo ahí, hay tiempo que apremia, ¿ya? Y parece ser que lo que apunta todo esto, incluso la conquista de Jericó y todo aquello, es que estas dos ciudades tenían que ser conquistadas lo más pronto para hacer el ritual este de escribir la ley, el procedimiento para escribir esto de la ley en las piedras, en el monte Ebal y todo lo demás, tenía que ser lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, como se detuvieron ahí digamos, en Ai a causa del pecado de Can, el tiempo apremia, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, y alguien puede ir haciendo cuenta, vamos viendo cuántos días hubieran pasado, cuántos días habrían pasado en esto, ¿ya? Entonces, fíjense, una vez que se soluciona entonces el tema del pecado de Can, enseguida Dios toma contacto con Josué, ¿no es cierto? Y le dice, el Señor dijo a Josué, ¿qué dice? No temas y no desmayes, ¿no es cierto? Toma contigo a todo el pueblo de guerra, ahí no dice la gente, dice el pueblo de guerra, ama Milhamad, dice ahí, ¿cierto? Pueblo de guerra, y levántate y sube contra Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Pondrás para ti emboscada a la ciudad detrás de ella. Estos dos versículos son el mensaje del Señor. Básicamente es un mensaje corto. Fíjense cómo también el Señor trabaja con Josué. A Moisés le daba unos mensajes bastante más largos de aquí, mira, yo te mando, así, más detallado, mucho más extendido, ¿no es cierto? En cambio con Josué no. Levántate, ya te entregué la ciudad, pon emboscadas. Listo, ya está. Y ahora vamos a ver cómo es que Josué reacciona. Entonces, fíjense, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai y escogió Josué ¿cuántos? 30,000 hombres, dice Giborei Ahair, o sea, los hombres esforzados, valientes de guerra, del ejército, los cuales envió de noche, ¿ya? Y les mandó diciendo, miren, pondrán emboscada a la ciudad detrás de ella y no se alejen mucho, no se alejarán mucho de la ciudad y estarán todos afirmados, firmes, listos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos a encontrarnos, como la primera vez, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y conquistarán la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayan tomado, le prenderán fuego, harán conforme a la palabra del Señor. Miren que yo les he mandado.
Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Jai. Y Josué pernoctó, pasó la noche aquella en medio del pueblo. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, fíjense, aquí sería una vez. Y aquí, digamos, vale la pena otra vez resaltar, ¿no es cierto? La directriz del Señor fue, ponles de emboscadas porque ya te di la ciudad, básicamente. No hay más tiempo que perder. La ciudad es tuya, ¿no es cierto? Igual que Jericó, perdón, igual que como fue con Jericó, va a pasar aquí con Jai, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? ¿En que van a rodear la muralla? No, en el sentido en que van a conquistarla, en el sentido en que Dios ya les dio la victoria, solamente hay que ir a materializar, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces, fíjense, la estrategia que le da el Señor es pon emboscadas. Y esto, por un lado, fíjense ustedes, si uno diría, y a eso también quería hablar un poco, si el Señor nos diría a nosotros, esto va a ser como en Jericó, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿O en qué nomás podríamos pensar? Exacto, otra vez a darle vueltas, otra vez 6 días, otra vez una semana, dando las vueltas y todo aquello, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí no, aquí le dice pon emboscadas. Entonces, para que veamos que el Señor, lo que siempre hemos dicho, lo que siempre incluso el Evangelio dice, que tiene una multiforme, ¿no es cierto?, manera de actuar. Entonces, una fue la forma de enfrentar a Jericó y otra es la forma de enfrentar a Jai, ¿ya? ¿Cuál es la semejanza entre las dos? Fíjense. ¿Qué semejanza podemos encontrar aquí entre las dos, en las dos conquistas de lo que aquí le dice el Señor y lo que ya vamos leyendo? Una semejanza que podemos encontrar. Que Josué se levanta muy de mañana. Muy bien, una de esas que José madruga y otra más. Obediencia, ajá, perfecto. Disciplina, ¿qué más? Y ya en la estrategia como tal, ¿qué? Que ya le, o sea, que ya le dio el pueblo, ya estaba, se le entregó el pueblo. O sea, en las dos ocasiones le dijo lo mismo. Ok, digamos, ya el veredicto del Señor, ¿no? Sí. Ya te di la tierra. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo Que no se importante. alejen mucho de la ciudad, le dio la estrategia para efectuar la emboscada. Exactamente, pero también hay una cosa más también. Que obedecieron lo que Josué dijo estrictamente. Ok, obedecieron, sí, pero hay una cosa ahí en estrategia que tienen igual, que tienen en igual, que tienen bastante igual y que no observaron la primera vez que fueron contra Jai. Ajá. A ver, piénsenle ahí un minutito. A ver, veamos. Entre la conquista de Jericó y la de Jai, la conquista ya hay una semejanza en la estrategia ya, o sea, en el cómo, ¿no es cierto? Y que es algo que no observaron la primera vez que intentaron conquistar a Jai. Y era su rey fue todos los hombres de guerra. Exactamente. Con lo de Jericó fue todo el pueblo, básicamente. Fueron los de guerra, los levitas, y fue todo el pueblo. La primera vez que fueron contra Jai, no fue todo el pueblo, fueron 3,000. Ahora van a ir todos. Los 30,000 que dicen aquí son solo para la emboscada. Y luego van todos los demás. Después vamos a ver que coge otra vez otros 5,000 y un montón más de gente. ¿Ya? Entonces, la idea aquí, fíjense que aquí vemos otra vez que el libro de Josué vuelve a ser profético porque nos está hablando de que la empresa del Señor, llamada Iglesia, Israel y demás, se hace con el apoyo de todos. Especialmente en esto que se llamaría esto de ganar terreno en la tierra prometida y todo aquello. Ya es una tarea, como diríamos, mancomunada. ¿Sí? Entonces, no es nomás de que, bueno, como en la otra ya estamos chiquita y tal, que de pronto esa fue uno de los errores. ¿Ya? Hay otra diferencia también que digamos está implícita en esto del todos, ya no les voy a preguntar, pero si ustedes se fijan, la primera vez que van contra ahí no sube Josué. Josué no va a la guerra, manda a los 3,000 hombres. Él no va. Lo que pasa aquí, incluso fíjense, que él va con los ancianos, les da la instrucción a los espías, a los 30,000 espías, digamos, estos de la emboscada, ¿no es cierto? Y después incluso él va y termina durmiendo ahí en medio del campamento. Entonces, fíjense que eso implica mucho el compromiso y el concepto de unidad de cuerpo.
se entiende o más o menos se puede avisorar que tal vez de la primera vez Josué no participó de manera muy activa ahí. Simplemente dijo, bueno, como el Señor ya está aquí, vayan, de pronto se confió, digamos así. Ya, en cambio aquí, básicamente lo que el Señor le está diciendo entre líneas es, tú ve y pon emboscadas. O sea, tú ve, no delegues. O sea, en pocas palabras, lo que el Señor le ha dicho al que está al frente que haga, tiene que hacer. ¿Ya? O sea, no tiene que estar delegando en ese sentido, a menos que sí sea otra cosa. Pero en términos generales, lo que se aprende acá es lo que el Señor nos ha dicho a cada uno que hagamos, es lo que hay que hacer. Y no hay que confiarse. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿ya? Y aquí lo que pasa, digamos, aquí hay una cosa muy, muy simbólica, ¿ya? Y para que veamos cómo es que el Señor opera en estos escenarios. El Señor es el que le da el mensaje, la estrategia a Josué, ¿no es cierto? Y después Josué le pasa al pueblo, y el pueblo lo ejecuta, ¿no es cierto? De acuerdo. Si lo vemos de esto en condiciones de capacitación, ¿cómo sería? O sea, en pocas palabras, el pueblo no sabía cómo conquistar, y digamos, y por un lado, Josué tampoco. ¿Quién sí sabía? Pues del Señor. Así que también esto de Josué, de Dios dijo a Josué y Josué dijo al pueblo, también se ve una cadena de competencias, digamos. ¿Ya? O sea, Dios le enseña, aparecen están las personas que están al frente, quiero decir. ¿Ya? Y, o sea, lo que se aprende acá también es este concepto de pueblo, de congregación, de cuerpo. ¿Ya? O sea, no es suficiente con el que esté, no es suficiente con que el que esté arriba, los que estén dirigiendo, los que Dios haya puesto al frente, sepan la cuestión, sepan el objetivo, sepan la estrategia, sino que es necesario que todos los demás que intervienen también lo sepan, también lo hagan, porque si no, no marcha. ¿Me explico? Y esto se podría hablar mucho ahí, porque precisamente actualmente hay muchas congregaciones, lastimosamente, que no piensan así, ¿no? Que piensan que el conocimiento y las revelaciones son solo para los de arriba y al pueblo se le da cualquier otra cosa. ¿Sí? Se ha escuchado, digamos, de más o menos primera mano este tipo de pensamiento. Entonces aquí lo que el Señor enseña es todo lo contrario. El Señor habla uno, habla dos, habla tres, los que sea, y ellos son los encargados de que todo el pueblo se entere y participe de manera activa, si no la cosa no funciona. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se va. Y aquí también hay una cosa, que de alguna manera, cómo funciona la institución, digamos, de la iglesia, es que el Señor capacita a los que están al frente para que a su vez de ellos no se queden con eso, sino que a su vez capaciten a todos los demás. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, por eso es que comienza digamos, este discurso de Josué, termina como comienza. Si lo vemos en el versículo 4, dice, y les mandó, ¿sí? Miren los verbos que utiliza, les mandó diciendo, miren. ¿Ok? Aquí en la Biblia, en la traducción ponen atiendan, atender, pero ahí aparece el verbo ver, miren, ¿ya? Y les mandó, o sea, les ordenó, les capacitó, diciendo, miren. Y al final de este discurso, en el versículo 8 que dice, harán conforme a la palabra del Señor, miren que les he mandado. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos incluso en los tiempos verbales que está utilizando, acá dicen, les mandó diciendo, miren. Y al final termina diciendo, miren, ya les he mandado. Y se acuerdan que justo estábamos en casa de Anthony cuando hablábamos de del tiempo, ¿no es cierto? Arriba está en un tiempo todavía imperfecto, les mandó. Pero cuando ya termina, le dice, anitziviti, yo les he mandado. Presente perfecto, ya se cumplió, ya tienen todo lo necesario, o sea, ya están totalmente capacitados. Fíjense. Ahora, no sé ustedes en qué tiempo pueden capacitar a 30,000 personas. ¿Me explico? Por grupos. Exacto, ahora imagínense el nivel de organización que tendrían, ¿no es cierto? Por grupos, por cientos, por miles, no lo sabemos, pero digamos, aquí se ve también un tema de bastante intervención del Señor directa, porque el hecho de que 30,000 personas se hayan capacitado en una noche, o en un ratito, una tarde, digamos, es impresionante. Ya les digo, capaciten ustedes a un curso, alguna cosa así, con una tarea así en específica. Entonces, fíjense ustedes que por eso es interesante que el Señor le dice, cógete a varones, y él escoge a 30,000 Ish Givorei Ahai, o sea, 30,000 de los mejores de los mejores. O sea, aquí fueron los fuerzas especiales, digamos. Fueron los del GIR, los boinas verdes, alguna cosa así.
O sea, tenían un equipo así, pero los comandos, por así decirlo, ¿ya? Los widgets, o sea, tenías un montón de, los más especializados, ¿cierto? O sea, los que entendían estas cosas, porque imagínense, o sea, la instrucción era la sencilla, vayan de noche, calladitos, pónganse al occidente de la ciudad, escóndanse, no se pongan muy lejos, ¿ya? Y escóndanse. O sea, pongan una emboscada, eso, ¿cierto? Una trampa, si se quiere. Y nosotros vamos, peleamos de frente, nos hacemos los vencidos, salimos corriendo, y cuando ellos nos persigan, ahí ustedes entran, aprovechan y queman la ciudad. Esa era la estrategia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es que ellos creen que nos van a vencer otra vez. Entonces vamos unos pocos, y ustedes que son los más, se esconden, y cuando ya no haya ningún hombre ahí, van y lo acaban todo, y conquistan la ciudad. Esa era la estrategia, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que me llamó mucho la atención es que este discurso de Josué comienza como termina y termina como comienza. Miren, ya les he mandado. Y les mandó diciendo, miren. Ya, y eso de miren es precisamente como que tienen que estar atentos. O sea, atentos, más que nada. Atentos. Tienen que estar despiertos. Ya, pilas, como llaman. Ponte 11, como dicen en la costa. Ponte mosca. Ya, eso, tenían que estar muy, muy, muy atentos, despiertos, ¿no? Póngase mosca. Sí, exacto. Entonces, listo. Entonces, les da toda la estrategia, ¿ya? Y dice, entonces, el 9, ¿no? Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué pernoctó aquella noche en medio del pueblo. Aquí fíjense ustedes, no sé ustedes, cómo habrá sido esa noche. Pongamos un ratito en las sandalias de Josué, ¿no? De que él tiene toda la responsabilidad de que eso marche bien, humanamente hablando. O sea, son las cosas aquí. Sabemos que el Señor tiene control de todo, pero también él tenía la responsabilidad de que el pueblo esté despierto, de que no se duerme y todo lo demás. De que estén disciplinados, que estén ordenados, de ver que todo marche. Tal vez uno de los errores de Josué la anterior vez fue que no estuvo así de presente. ¿Me explico? Entonces aquí se ve la importancia de que todo marche bien. ¿Ya? De que todo marche bien. Entonces fíjense, el 10. Y madrugó Josué en la mañana. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que este madrugó en la mañana es en realidad despertarse muy de mañana. ¿Ya? Sí, seguramente sería 1 o 2 de la mañana, porque ya vamos a ver a qué hora llega y todo más. Dice, y madrugó Josué en la mañana y encargó, dice, ahí ponen paso revista, y encargó al pueblo y subió él y con los ancianos de Israel delante del pueblo hacia Jai. ¿Ya? Y fíjense, y toda la gente de guerra que con él estaba, todo el pueblo de guerra que con él estaba, subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Y una pregunta, ¿no había mandado ya los 30,000 a la emboscada? Estaban escondidos. No sé si notamos lo que acabamos de leer. ¿Cuántos mandó en la emboscada antes? 30,000. 30,000. ¿Y qué dice aquí en el versículo 12? Tomó ¿Qué 5,000. dice? Tomó 5,000 y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. ¿Como carnada o...? No, puso otra más. Puso 2 emboscadas. Aparte de los 30, puso 2 más. Puso otra emboscada un poco más pequeña. ¿Ya? Entonces, fíjense. Dice, así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y ¿qué? Madrugar. Entonces eso significa que sí se levantaron casi que a la medianoche, más o menos para avanzar esa cantidad de gente y armados y todo lo demás, subir y todo más para que los otros les alcancen a ver en la madrugada y salgan al encuentro. ¿Me explico? Dice, aconteció y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, o sea, cuando ya amaneció, frente al Arabá, o sea, al desierto, al despoblado, no sabiendo que estaba puesta embocada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, y fueron alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai que no saliera tras de Israel por seguir a Israel, dejaron a la ciudad abierta. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, fíjense una vez más. Aquí lo que se ve otra vez más es el protagonismo de Josué, digámoslo aquí.
Otra vez ya no se ve el protagonismo tanto del pueblo, si se quiere, sino más bien se ve que Josué es el que tiene las riendas y que ahí marcha bien la cosa, ¿no es cierto? Entonces fíjense que es importante que cuando hay una de estas cosas, el que Dios lo haya puesto al frente, pues precisamente se apersone, digamos, ¿sí? Se apersone de todo esto y ahí entonces el Señor sí marcha bien las cosas y marcha la situación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que quería hacerles notar precisamente es que hay dos emboscadas, una de los 30,000 y otra de los 5,000. Sin embargo, dato curioso, la Septuaginta no recoge esta segunda emboscada, solo la primera. Y tampoco recoge la Septuaginta la orden de quemar la ciudad. ¿Ya? ¿Sí? La Septuaginta, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en los rollos del Mar Muerto también se recoge más o menos como el texto masorético, ¿ya? Sin embargo, la Septuaginta, como les digo, intenta ser un poco más histórica antes que profética, ¿sí? Entonces recoge esto, ok. Entonces, aquí ya ponen en marcha el plan. Está la emboscada 2, ¿no es cierto? Sale Josué, les enfrenta y se hacen los vencidos de tal manera que todos salen a perseguirles. Eso denota que los otros estaban bastante confiados, ¿no es cierto? Ok, entonces dice, y fueron alejados, ¿no es cierto? Exactamente, tenía la confianza de si ya les ganamos la primera, pues esta es más fácil todavía, igual ya van con 36 menos, alguna cosa así, ¿ya? Y dice el 18, y fíjense que esto, a ver a qué historia nos parece, a qué historia nos suena. Entonces el Señor dijo a Josué, extiende la lanza, la jabalina que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Entonces, ¿qué pasó? Digamos así, a ver si es que puedo hacer un esquema. ¿Ya? Ahí voy a compartir la pantalla para hacer un dibujito así al apuro. ¿Sí? Siempre y cuando se cargue. ¿Sí? Siempre y cuando se cargue. Ahí. Bueno, no se cargue. Bueno, en lo que se cargue. Básicamente lo que aquí está diciendo es, como ustedes, has dicho, está la ciudad, ustedes están en emboscada, ¿no es cierto? Después nos van a salir a perseguir, ¿no es cierto? Y en lo que nos salen a perseguir, la ciudad queda desprotegida, ustedes atacan la ciudad y hasta ahí era la estrategia. Pero fíjense ustedes que Josué finalmente ve que ya conquistan la ciudad, o sea, comienzan ya a humear la ciudad, a prender fuego, y lo que hace Josué es darse media vuelta y atacarles, ¿no es cierto? Y cuando ya les comienzan a atacar, los otros también salen de la ciudad y les hacen el sanduchito y les acaban, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí había una cosa interesante y por eso les decía aquí. Bueno, más adelante en la lectura nos vamos a dar cuenta que nos adelantamos un ratito, ¿ya? Podemos leer solo el versículo 26. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el versículo 26? Dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Exactamente. ¿Puedes leerla de nuevo para ver cómo dice? Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Ok. Entonces, fíjense, ¿a qué historia nos recuerda esto? Entre tanto A que... la de Moisés. La de Moisés. Cuando levantó las Exactamente. manos. Con Exactamente.
Josué. Muy, exactamente. Pero nos podemos acordar de toda la historia, ¿cómo era eso? Claro. En Gabaón. No, en Gabaón. Contra Amalek. ¿Pero qué pasó ahí? Contra Amalek, claro. Amalek fueron a atacarle. ¿Cómo era? No. ¿Cómo fue eso? ¿Quién se acuerda? Ok, ahí volvimos. ¿No es cierto? ¿Cómo era? Venían los de Amalek y la instrucción del Señor era tú sube con Uri y con Aarón, ¿no es cierto? Para que te apoyen y que tengas los brazos extendidos. Mientras tenías los brazos extendidos, Israel prevalecía, si es que bajaba, Amalek les ganó. ¿Cierto? Entonces fíjense que aquí es una cosa muy, muy simbólica en ese sentido, que otra vez pasa igual. Pasa igual. Aquí Josué viene con, el Señor le da la orden, extiende tu mano con tu lanza. Y llama la atención, porque aquí en algunas versiones le ponen, levanta tu espada. Pero al parecer Josué estaba en una línea más atrás, digamos, lo más dicho. Más dicho, no se sabe muy bien en qué línea estaba, pero el hecho de que esté con una lanza indica que quiere indicar algo, o sea, no sale la palabra espada, sino lanza, el jabalín. O sea, al parecer era una persona que estaba, no sé, tal vez a más distancia, tal vez estaba un poco lejos, no, tal vez no tan a primera fila con una espada. Con los que van con espada, digamos, son los que van en primera línea. Éxodo 17:11, exactamente, ahí está. ¿Cierto? Entonces, fíjense, aquí va lo mismo. Y entonces, ahora imagínense a un líder con una jabalina, o tal vez lo que estaba indicando es que levante la jabalina y con la otra se defienda. ¿Ya? Pero el tema es que coja la jabalina y la levante, ¿no es cierto? Imagínense ustedes ahí con esa figura de Josué que está corriendo, el Señor le dice, ahora, y se levanta, se para, levanta la mano y comienzan a salir en emboscada, prenden el fuego, se regresan y comienza la pelea. ¿Ya? Y él así. ¿Me explico? Y toda la batalla así hasta que se acabe todo lo demás. Entonces fíjense que es muy simbólico, ya les digo, es muy simbólico. Exacto, es muy simbólico que el líder, que el Señor ha escogido, esté siempre con la mano levantada, con el arma así. ¿Ya? Sí, algo de esto se ve en las películas que intentan retratar batallas y todo aquello. Y básicamente es un tema de ánimo. ¿Ya? Es un tema de ánimo, de que aquí no están solos, yo también estoy aquí, si, o sea, vamos. ¿Cierto? Y básicamente lo que se ve aquí es que el pueblo, cuando esté el líder al frente, también pelea mejor, se desarrolla mejor. ¿Ya? Y eso seguramente lo vemos, miren, en cualquier lado, hasta en los trabajos actuales. Mientras el jefe está involucrado, o sea, más dicho, la cosa funciona mejor, incluso hasta cuando el jefe está involucrado. Pero si el jefe se hace loco, o sea, puede funcionar alguna cosa, pero es diferente cuando el jefe se involucra y todo lo demás. ¿Me explico? Igual acá, o sea, si el señor manda a que se involucra y ahí es cuando la cosa también marcha mejor. ¿Sí? Nico, Nati. La cosecita también se puede pensar esto como cuando Moisés estaba levantando las manos en la batalla. No estaba en la batalla, pero incluso le ayudaban a tener las manos levantadas, o es otro aspecto, o no hace referencia como a esto. Hace referencia a eso justamente, pero no en el sentido de que en el caso de Moisés, Moisés estaba lejos, estaba en el monte y estaba ahí levantando las manos. En este caso, Josué sí está en la batalla. Él sí está en la batalla, por eso es que le dice, levanta la mano que tienes la jabalina. Levanta la mano y así dale. Ahora imagínense un Josué ahí y corre y todo lo demás y hasta que termine la batalla, que no sería media hora. ¿Ya? O sea, imagínense que eso ya es muy milagroso, que la persona esté ahí, aguante, ya pónganle a un Josué de unos 80 años, más o menos, ¿ya? Un Josué en esa calidad, ya más bien viejo, o caminando hacia la vejez, sino ya viejo, levantando todavía una jabalina de esas, ¿cierto? Y corriendo y tal, y diciendo, adelante mis valientes, que sería alguna cosa por el estilo, ¿ya? Y el tema es que aquí precisamente se da el éxito de la estrategia. Ahora fíjense ustedes, una vez más, aquí para que vean cómo es que funciona la mente del ser humano cuando está guiada por el Señor, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, y es que fíjense, la instrucción del Señor era solamente y pon emboscadas, ¿no es cierto? Esa fue la instrucción del Señor, pon emboscadas.
La instrucción después de Josué fue, ustedes se quedan como emboscada, nosotros nos hemos los vencidos y ustedes salen. Pero fíjense que aquí el Señor le dice, no te vas a hacer el vencido, regrésate y acaba, básicamente. O sea, la estrategia de Josué fue bien, pero no fue completa, digamos, sino hasta que el Señor le dijo, ahora tú levántate y regrésate y acábales a estos. Fíjense, ya les digo, porque cualquiera diría, ya conquistaron la ciudad, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Ya conquistaron la ciudad, dese por servido, los otros salen huyendo y ya está, ganaron. No, porque la instrucción completa es yo te di la ciudad, a su rey y a todo. Incluso de esto sí puedes tomar botín. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí va la importancia de hacer bien todo el trabajo, digamos, ¿sí? Entonces va Josué, sale con la estrategia y en plena batalla el Señor da la orden y regrésate y acaba. Ya les digo, entonces esto sí llena de mucho ánimo, así como que da como que, pues, como que se pone la piel de gallina. Imagínense a Josué ahí huyendo, ¿no? Así, corran, huyamos, que ya nos persiguen y todo lo más, y de pronto da la señal, levanta la mano, salen las emboscadas y vuelta. Entonces, no sé, es como que da cositas, ¿no? Así, como que ahora, hijos de... ¿Qué sería esas? No sé. Hijos de Israel ahora, alguna cosa así, el Señor les ha dado la tierra, ¿no? Alguna cosa así no sería. Tal vez tocarían los cuernos, alguna cosa por el estilo, y ¡boom! Ya la batalla, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Entonces, el asunto es que conquistan la tierra y tal. Y aquí hay un asunto con el rey, ¿no es cierto? Dice el 23. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando Israel acabó de matar a todos los moradores de Jai en el campo, en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todo Israel volvió a Jai y también le hirieron a filo de espada. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es que destruyeron eso, la dejaron en ruinas. Porque Josué dice, no volvió su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Es decir, ¿de quién dependía la orden de dejen de actuar? Sino solamente de Josué en este caso, que acordémonos que está siendo guiado por el Señor. O sea, lo que quiero decir aquí, ¿qué se nota acá? Una diferencia abismal entre la primera vez que van a intentar conquistar a Jai, que Josué no interviene mucho, ¿no es cierto? Está de lejos. ¿Cuántos manden? ¿2,000 o 3,000? Bueno, manden 3,000. Vayan, conquisten, a diferencia cuando Josué aquí está en primera línea, digamos así, o sea, está siendo parte, él está mandando y además de él no se cansa y dice como que hasta que acaben todo. Entonces fíjense cómo es que, o sea, aquí se vería esto de este dicho que el ojo del amo engorda al caballo. Básicamente es eso, ¿ya? Y fíjense, dice, y el número de los caídos, de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Jai. Y aquí fíjense ustedes que otra vez hay una cosa muy curiosa, 12,000 hombres y mujeres. O sea, si ponemos miti eran 6,000 hombres, ¿no es cierto? Y si es que la emboscada era de 30,000 más los 5,000 más otros tantos, o sea, una lucha dispareja. O sea, no merecía en realidad tanto. Si se dan cuenta. Entonces, imagínense, y eso dice, todos los hombres eran 5,000. O sea, el ejército, pónganle la mitad, tal vez, por ser así muy así, muy cuentas alegres. O sea, el ejército sería unos 1,500, no sé, unos 2,500, 3,000 soldados, y ahora tienen que, por eso le dicen, súbete con unos 3,000. Tal vez tenían menos soldados, no hace falta tanto, pero aquí tienen que subir, o sea, tienen que subir todos. Aquí como nadie se baja de la camioneta, ¿no? Nadie se baja de esta empresa, ¿sí? Y dice, entonces, hirieron a 12,000 todos los hombres de Jai, porque Josué no volvió su mano, ¿cierto? Y tal. Dice el 27, pero Israel tomó para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra del Señor que le había mandado a Josué. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí con Jericó? Que Jericó sí le dijo, esto es Jerem, este no es Jerem. Entonces aquí aprendemos que el concepto de Jerem depende únicamente del Señor. O sea, es Jerem todo aquello que el Señor dice. No es que hay algo que por su naturaleza es Jerem, ¿ya? Sino es Jerem en tanto el Señor lo ha calificado como tal. Puede ser el mismo oro, ¿no es cierto? Puede ser lo mismo, fíjense, dos ciudades igualitas, las mismas condiciones. A la una Dios le dijo, esta no le topan, a la otra Dios le dijo sí. Y ya está. Entonces, lo que aquí se ve precisamente es esto, el tema de
del control que tiene Dios. Una de las razones de por qué el Señor hace esto puede ser que con la primera el Señor les quería hacer saborear lo que es la guerra y en la tierra prometida, ¿cierto? O sea, saborear que vean que dependen solamente del Señor, ¿ya? Y ¿para qué? Para que no sea un tema de que, por lo siguiente, para que no se desarrolle el tema de la codicia, ¿ya? Porque especialmente cuando las personas iban a una guerra y conquistaban la ciudad, lo que hacían era lo que hizo Acán. Y era una ocasión para de pronto desarrollar el tema de la codicia, la ambición, de coger lo que más quiera, tal. Entonces, la primera que les dice, esta es una ciudad de pronto poderosa, el Señor le dice, con respecto a Jericó, no cojan todo eso, sino simplemente, y todo lo que sea de valor, le dan al Señor. ¿Ya? Para protegerles, digamos, como una barrera, si ustedes quieren, a todo este tema de lo que pecó Acán. ¿Ya? En cambio, acá les dice, ahora sí pueden coger las cosas, cójanse las bestias y todo lo demás. ¿Ya? Porque se entiende que ya han aprendido que lo que se tenía que aprender con lo de Jericó, o sea, que se depende del Señor, que al Señor se le obedece y todo aquello, y que aquella persona que no obedece le pasa lo de acá. Básicamente, es destruido, ¿sí? Dice el 28. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un tel olam, así dice, tel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando veíamos esa ruina de Jericó, se acuerdan que eso se llamaba tel? ¿Ya? Esa palabra tel, así como tele de la televisión, pero sin la E final, tel es lo que aparece aquí. Y básicamente es como una lomita, un montón, un sobreplano, digamos. ¿Sí? No sé si esa palabra existe, pero ¿qué diríamos? Como una... No escombros, es como una... Acá en nuestro Ecuador tenemos una frase que es para eso. ¿Ustedes se acuerdan de la cultura tolita y de lo que son las tolas? Arquitecto. ¿Alguien se acuerda que es una tola? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Alguien se acuerda que es una tola? Sí, es una loma hecha a mano que se iba haciendo una tumba, ¿no? Que se iba haciendo con acumulación de tierra permanentemente hasta hacerlo un poco grande. Exacto, era una loma Esa artificial. es la tola. Sí, Eso, era una loma una artificial, lomita era una hecha a tola. mano. Exacto, y fíjense que incluso, no sé si tendrán relación, pero fíjense que tola suena a tel. Puede ser que esté relacionado, no lo sé, pero aquí la palabra es tel. Ya lo que dice montón, en la Reina Valera en Josué 8:28, la palabra que dice montón en hebreo es tel, y es la misma palabra que se utiliza para cuando encuentran estas lomas artificiales o digamos superficies elevadas artificiales sobre las que antes se ubicaban las ciudades. ¿Ya? De hecho, incluso así se descubrieron muchas ciudades, porque de pronto era una planicie y había una lomita. Así, entonces ahí lo que tenían que hacer es excavar, y claro, encontraban cimientos de murallas, cimientos, y después ya acababan un poco más y iban encontrando un montón más de cosas. Porque ya les digo, es muy, muy singular, es como la de Jericó que les mostraba. Sí, que les mostraba la otra vez. Es una planicie Jericó y de pronto hay una lomita ahí. ¿Ya? Entonces eso da la intuición de que ahí pudo haber habido una ciudad. Y claro, cuando excavan encuentran, ya les digo, los cimientos, murallas, restos de comida, restos humanos, espadas, monedas, cosas por el estilo. Van encontrando desde esa época. Entonces aquí dice que Jai fue un tel olam. O sea, fue una loma artificial para siempre. ¿Ya? Asolada hasta el día de hoy. O sea, dejada sola. ¿Ya? Y el rey de Jai, dice, lo colgó en de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cadáver y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un montón de piedras hasta hoy. Otra vez. Entonces, fíjense ustedes. Aquí se acuerdan ustedes qué mandamiento está poniendo en práctica Josué. ¿Cuál? Que no se deje colgado. Exacto. Colgado el cuerpo en un madero, nadie, ¿no? Sino hasta caer la noche, sino que sea retirado antes de eso. Exactamente. Y ahora, ahora preguntémonos, ¿por qué es que Josué, matado al rey, le exhibe, le cuelga? Demostrar poder. ¿Por qué? Para que los teman. ¿Pero quiénes? ¿Para qué teman quiénes? ¿Quiénes iban a ver eso? ¿Los enemigos? No, exacto, iba a ver el pueblo.
no iban a alcanzar a ver los otros porque les bajó esa misma tarde. Y seguramente le alcanzó a matar no hace mucho. Tal vez para representar el poder del Señor. Exactamente, más que eso, precisamente. Es como un testimonio, porque el tema de colgar a un cuerpo, porque fíjense que lo que colgó fue el cadáver, de pronto no es que le ahorcó, seguramente le mató y lo que exhibió fue el cadáver. Claro, así Ya. fue. Sí, básicamente. Entonces, ¿por qué se exhibe el cadáver de alguien? Lo cual es muy choqueante, muy impresionante. No se exhibe nomás el cadáver de alguien, por deshonroso y por todo lo demás. Pero en estos casos el Señor permite, fíjense, o permitía que se exhiba el cadáver de una persona hasta el caer la tarde. Es para que vean que esa persona ya desapareció, murió, el triunfo es completo. Exactamente. Una de las razones es para asegurarse que la persona está totalmente muerta. Ya está lo que pasó también como es Con el propio Señor Jesús incluso. con él y también con los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí en ya me olvidé, con Mardoqueo. Con los hijos de Acán y Mardoqueo todo. y Naamán, Namán, perdón. Amán, que Amán. tenía ya la horca lista para Mardoqueo, y en Exacto. vez de ahorcarle a él, le ahorcaron a los hijos, y se los exhibió también. Exactamente. Entonces, precisamente, entonces el tema de exhibirle, por un lado, es la victoria y todo aquello, o sea, le logramos matar al rey, ¿no es cierto? Porque acuérdense que eso incluso hicieron con Saúl cuando le mataron, ¿se acuerdan que David se enoja y va a recuperar el cuerpo y todo lo demás? Ya, entonces matarle al rey, o sea, le matamos al rey, como decía la Jime, ¿cierto? Matan al rey, mataron todo, ¿cierto? Entonces matar al rey, y por otro lado también es exhibir, ¿no es cierto?, que la persona está realmente muerta, ¿cierto? O sea, que ya no hay chance de decir, no, en realidad se hizo un pacto, alguna cosa, transaron, no, o sea, aquí está muerto y hay El muy de triunfo todo. es total, el triunfo es Exactamente. total. No sé si se acuerdan, hermanos, cuando el Cid Campeador, él era un guerrero muy reconocido, pero cuando a él le mataron y su ejército tuvo que, aún muerto, tenerle sobre el caballo para que vean los demás que está vivo. Y esto les infundió un aliento grande hasta ganar ellos, pero tenían que exhibirle como vivo, porque exhibirle muerto es derrota, exhibirle Exacto. vivo es victoria. Entonces, eso se hizo en el caso del Cid Campeador, y ellos ganaron la batalla. Sí, en estos otros casos que estamos tratando, lo que se demuestra es que el enemigo estaba terminado, estaba liquidado, por tanto había un triunfo en la batalla. Exactamente. Y esto, fíjense, de eso es lo que habla precisamente el apóstol Pablo. No me acuerdo muy bien cómo dice el versículo, si se acuerdan ustedes de pronto, que dice que precisamente él, cuando estuvo en la cruz del Señor, lo expuso a la muerte y le expuso alguna cosa así, dice. No me acuerdo muy bien. Pero el tema es ese. Lo exhibió. Exactamente, lo exhibió, alguna cosa así, dice. Eso creo que es. Algo así creo que es. Sí, pero la palabra es de exhibir. Que él exhibió alguna cosa así. Pero el tema es que, exacto, cuando el Señor Jesús murió, no estaba exhibiéndose. Cualquiera diría, ahí está, le mataron a Jesús. Lo que nosotros entendemos a través del Evangelio y todo es que no es que se estuvo exhibiendo, o sea, no estaba ganando el Satanás porque murió Jesús, sino estaba ganando el Señor porque mató al pecado, porque venció la muerte, o sea, estaba ahí, venciendo el pecado. Básicamente eso. Entonces, fíjense, o sea, el tema de colgar un cadáver es básicamente exhibir la victoria, exhibir el poder, demostrar que realmente se le ganó, ¿sí? O sea, es como si se quiere un testimonio, pues, ¿ya? E incluso, y además, es hasta la tarde por honra precisamente de la tierra, ¿ya? Ahí como dice. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. ¿Qué cita es de esa? Eso es Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, ahí está. ¿Puedes leer de nuevo, por favor? Con voz más altita. Dice, por tanto, perdón, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, exacto. Exactamente.
Muy bien, entonces fíjense, la idea de colgar un cadáver es de exhibir la victoria sobre alguien, básicamente. Y por muchas razones, digamos, una, para que tu ego no se suba, para que no te desmandes con el tema de matar a alguien o de exhibir, porque es algo muy, digamos, feo, en el fondo, exhibir un cadáver, ¿cierto? Lo que dice es hasta la tarde. Lo exhibes hasta la tarde y después le entierran. Y lo que dice es que le bajaron, le pusieron a la puerta de la ciudad, que sería una ruina, y terminaron de cubrirle de piedras. Y se hizo otro hotel, digamos, otro montón de piedras, otra ola de piedras. ¿Y a quién más se le hizo una ola de piedras? Bonita anterior, ¿cómo era? Alacán. Entonces, fíjense que estas dos historias están entrelazadas incluso por eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que se ve también es un anuncio de la victoria sobre cualquier fuerza que pueda haber en este mundo. Si ustedes quieren, también en el término de, si lo quieren ver como una batalla espiritual, alguna cosa así, lo que se ve es que el pecado, fíjense ustedes, el pecado de Can tuvo el mismo fin que tuvo el rey de la ciudad de Hai. Es decir, están relacionados, están relacionados. Entonces, el pecado de Acán fue exhibido públicamente y el rey, la victoria sobre el rey, también fue exhibida públicamente. La consecuencia de estos dos es que fueron reducidos a escombros. ¿Me explico? Entonces, fíjense que ahí hay una enseñanza, digamos, relacionada de que el pecado de Acán es lo mismo que pertenecer al pueblo de Ai. Tienen el mismo fin. Fíjense. Entonces, para que una vez más, y esto nos puede dar pie para hablar mucho del tema de que lo que de alguna manera ya sabemos, no es garantía el decir que voy a una iglesia, que estoy asistiendo, que mis papás son cristianos, todo lo demás, sino que realmente estemos siendo parte del pueblo, que el Señor nos haya hecho parte del pueblo. Porque ahí está el Acán, que tuvo el mismo fin que un rey de los gentiles estos, el rey de la ciudad de Ai. Entonces, fíjense que es muy, muy importante, ya les digo. Entonces, eso básicamente. ¿Y hay qué pecado tenía o que era solo porque no eran pueblo? Claro, no era pueblo. O sea, básicamente lo que demuestra es que Acán no era del pueblo. Él y su familia. Estando dentro, pero no. Eran de nosotros, pero no Pero estaban no. con nosotros. Exactamente. No era entonces. No era. Entonces, fíjense que hay el Señor depura precisamente eso, y acá tiene que hacer exactamente lo mismo. Ya les digo, y esta forma de cómo los dos terminan muertos nos enseñan eso. El que era de adentro, entre comillas, y en realidad no era, se demostró que pecaba, pues tiene el mismo fin que el de afuera. Y su fin, su culminación es una muerte desastrosa, una muerte en ruinas. O sea, y el tema este de que le pongan piedras es literalmente que nunca más se va a volver a levantar, digamos. O sea, que digamos que su tumba, digamos, ¿ya? Es la ruina, es eso. Eso es lo que quiere simbolizar el tema de que le cubrieron con piedra. ¿Ya? Porque por lo general los cuerpos se guardaban en cavernas, en sepulcros. Pero el hecho de rodearle al cuerpo así con piedras es eso, es simbolizar que su tumba, su vida finalmente termina en ruinas. Ya hecho pedazos. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Y fíjense, y de ahí enseguida dice, ¿no es cierto? Dice el 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. De una. Entonces fíjense que aquí nos enseña que todo este trajín de Jericó hay no era sino para construir y hacer este procedimiento que es el tema este de leer la ley en el monte Ebal, el recitar las bendiciones, las maldiciones sobre el pueblo. ¿No es cierto? Y ahora, la pregunta entonces, ¿en dónde está esto que vamos a leer aquí? Le leemos y después ya les pregunto dónde está, ¿no es cierto? Dice el 30. Entonces Josué edificó un altar, ¿no es cierto? Al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto del Señor y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una segunda de la ley de Moisés, una copia, ¿no es cierto?, de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel
Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo una palabra de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, la iglesia de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el procedimiento es básicamente el cumplimiento de algo, porque aquí lo que nos dice es conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿y eso en dónde está? ¿La ley? ¿En dónde está este procedimiento? Este procedimiento de ir al monte En Gerizim. Deuteronomio 27. Exactamente. Vamos un ratito a Deuteronomio 27, ¿ya? Para comparar. Deuteronomio 27. Y dice, fíjense, ¿ya? ¿Cómo pone? Deuteronomio 27, y de hecho es de corrido hasta el 28, ¿ya? Es todo el 28 lo que se leería en ese día, ¿ya? Pero leamos del 27 al inicio. Dice el 27, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Y el día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás, ¿qué dicen? Y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayan pasado para entrar la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando hayan pasado el Jordán, levantarán estas piedras que yo les mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él el holocausto al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Josué. ¿Qué dice? ¿No es cierto? ¿Cierto? En Josué 9:30 dice, y Josué entonces edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Entonces, si pudiéramos ir haciendo un checklist, ¿no es cierto? En Deuteronomio 27, iríamos acá, pasaron el Jordán, check, ¿no es cierto? Levantarás piedras grandes, eso va después, ¿no es cierto? Primero lo que haces del altar, check, ¿no es cierto? Dice, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. ¿Qué dice acá? En el 6 y en el 5. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre él instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto del Señor tu Dios. Check. ¿Cierto? Igualito. El 32. También escribió allí sobre las piedras una copia, una segunda de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Y qué dice acá en el 3? Y escribirás en ella en el 27:3 de Deuteronomio, ¿no? Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra. Igualito. Se cumplió, ¿no es cierto? Después dice, y todo Israel en Josué 9, ¿no es cierto? Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes, ¿no es cierto? La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado. El 34 dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, ¿ya? ¿Sí? Y después dice, y eso lo vemos a partir del versículo 9 en el capítulo 27 de Deuteronomio, ¿sí? Carmita. Tengo una inquietud. Siempre me he preguntado todas las palabras de la Torá. ¿Qué, qué tanto escribieron en las piedras? Ujú. O sea, todo el libro de Deuteronomio, toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿qué escribieron? Parece que más bien escribieron algo más sencillo, digamos, algo más primario, porque debemos de entender que si bien al Deuteronomio se le llama Mishneh Torah, que es lo que se dice aquí, ¿no? Aquí se dice que escribirán una Mishneh a Torah Moshe, o sea, una segunda de la ley de Moisés, una copia, ¿sí? Pero como tal, es lo que, digamos así. Y hay una cosa que comprender. El libro de Deuteronomio en realidad no se escribió, digamos así, enterito, así como nosotros hoy lo comprendemos, ¿ya? Seguramente fue más bien, y se entiende esto, que fue una compilación, digamos,
ya fue hecho una cosa, una compilación, obviamente entendemos guiada por el Señor, pero a la larga fue una compilación, es decir, no necesariamente Moisés escribió todo, quiero decir, sino que fue una compilación, digamos, de un cuerpo duro, digamos, ya, que seguramente eran los mandamientos, la ley, ¿cierto? Y a la que después se le complementó con la historia y algunas otras cosas, dándole sentido. ¿Por qué podemos decir esto? Por lo que incluso cuentan los mismos libros de la Biblia, porque acuérdense que en los tiempos de Nehemías, de Esdras, incluso de los reyes mismos, se perdió la ley y encontraron la ley del Señor. ¿Me explico? Y el rey, creo que ¿cuál era el que encontró la ley? No me acuerdo. Josías. Sí, creo que era Josías. Josías, dentro de esas cosas, encuentra la ley del Señor y lee. Y no lee desde Génesis, ¿no es cierto? No leyó desde Génesis, sino que lee más bien los mandamientos duros, o sea, ya el corpus, digamos, de los mandamientos. No lee con el tema de, estas son las palabras que habló Moisés al pueblo de Israel después de, o sea, todo el libro de Deuteronomio, sino que lee el cuerpo duro, digamos, de los mandamientos. Así que a eso es a lo que se le llama la ley del Señor, que seguramente en ese momento era eso, era más bien un cuerpo más reducido, digamos, sintetizado de lo que realmente abarca Deuteronomio. Que Deuteronomio, como ustedes saben, no solo es los mandamientos, sino también hay una buena parte de historia, de cuando cruzaron el Mar Rojo, de las últimas guerras que pasaron y todo aquello, y después sí comienza con los mandamientos en sí, y termina con el cántico, con la bendición, ¿de acuerdo? Pero el corpus, digamos así, lo tal de los mandamientos es como decir el centro de Deuteronomio, ¿ya? Seguramente lo que parece ser es que eso sí había en esa época, ¿ya? Y eso era lo que mayormente se escribía. No se escribía o sea, no es que llegaban y escribían Deuteronomio 1, digamos así, quiero decir, ¿ya? Que hayan escrito, y estas son las palabras, como dicen, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, o sea, no estaban escribiendo eso, estas son las palabras que habló, me explico, ¿ya? Porque algunos interpretan que la segunda ley es todo el libro de Deuteronomio, y no, la ley como tal es el cuerpo de mandamientos, que está condensado mayormente en Deuteronomio, ya les digo, creo que a partir del capítulo 7 por ahí es que comienza, o el 6, por ejemplo, no, del 5 que comienza con los mandamientos, ¿no es cierto? Desde ahí es el corpus mismo de los mandamientos que va hasta Deuteronomio 29, por ahí, si no esté mal, ya, hasta antes de esto de la bendición y todo aquello, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser hasta el 30, por ahí, alguna cosa así, ya que es como que el núcleo duro de los mandamientos como tal, ya del Señor es tu Dios, los 10 y todos los demás. ¿Me explico? Entonces, eso era lo que mayormente entiendo yo que se escribía. No necesariamente, como les digo, capítulo 1, estas son las palabras. Porque si ustedes se fijan que Josué dice aquí que lo escribió, puede ser que les haya escrito él personalmente, o si no, un montón de gente ya comandadas por él, o que él haya ido dictando y se hayan ido escribiendo, que también es otra forma de que él haya escrito, ¿digo? Y con eso se cumple el tema de que toda la gente escuche, porque se matan dos piedras con un solo pájaro, ¿cierto? Entonces, con eso cuando uno va leyendo, el otro va escribiendo, el otro va escuchando. Pues imagínense ahí que hubiera comenzado con los mandamientos como tal, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, tal. Todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces el uno iría escribiendo, el otro iría escuchando, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces lo que se escribió más bien es este cuerpo, digamos, de mandamientos, el núcleo duro de los mandamientos, no tanto el relato, seguramente, quiero decir, porque lo que importaba era tenerle el código, pues digamos, los mandamientos como tal, ya que es, digamos, sobre lo que mucho se discute incluso ahora, ¿no? El tema de los mandamientos, de cuál sí, cuál no y todo aquello, es eso. Es eso, ninguno de nosotros nos ponemos a discutir sobre cuáles son las palabras que Moisés habló y la historia del Mar Rojo y todo aquello, casi que no hay como tal mandamientos, me explico ahí, siempre escarbando se puede ver, pero como tal no hay un mandamiento del Señor dijo, harás esto, no harás aquello. Entonces seguramente fue eso, ¿sí? Porque ya les digo, es muy complicado no ver que el núcleo duro de Deuteronomio son como tal los mandamientos, que está complementado por el tema de la historia, los discursos de Moisés, la bendición, la oración final, la sucesión a Josué y todo aquello, está complementado. ¿Ya? Y ya les digo, esto una vez más se avisora porque cuando en la época de los reyes encuentran la ley y lo que leen son los mandamientos.
En la época de Nehemías encuentran la ley y lo que leen son los mandamientos. ¿Me explico? Pues para que veamos que el tema es más bien, si se quiere, es una obra colectiva. ¿Ya? Es una obra colectiva la Biblia, y toda la Biblia fue así. Es una obra colectiva, y no por eso es menos importante o es menos inspirada por el Señor. ¿Ya? Para que también veamos nosotros y lo tomemos como madurez, porque algunos precisamente a partir de esto es que toman muchas y sacan muchas conclusiones apresuradas para desacreditarle. Entonces, como a veces incluso en algunas Biblias le ponen primer libro de Moisés, y es muy probable que tal vez no todo escribió Moisés, ¿me explico? Es muy probable que no todo escribió Moisés. Y hay muchas razones para pensar eso, porque incluso hasta el hebreo, digamos, que se encuentra en unas partes es más antiguo que el que se encuentra en otras. Ya les digo, el cántico los cánticos, por ejemplo, esos sí son antiguos y tienen un idioma muy, muy antiguo, un hebreo antiguo. ¿Ya? Exacto, un hebreo, un protohebreo, por así decirlo, un hebreo primerísimo que tiene algunas conjugaciones verbales que no son los que se encuentran en el relato del Génesis. ¿Me explico? Entonces ahí se entiende que se recopiló eso, que los cánticos, aquellas cosas ya habían y que después alguien los recopiló y condensó, digamos, toda la historia y tal. ¿Me explico? Porque lo que sí he visto es que la Biblia es una obra colectiva, ya les digo. Y eso no nos tiene que sacar de onda. ¿Ya? Y que tiene coherencia. Y esa es la maravilla, que así hayan sido, por así decirlo, una exageración, 20 los que escribieron el libro de Deuteronomio, a la larga, tiene coherencia. Y ahí se ve la mano del Señor. ¿Me explico? Para que no nos imaginemos solamente a Moisés ahí tomando nota. Me explico de todo, así es. Me explico así, o sea, así haciendo un esfuerzo, pues, digamos así, o dedicando mucho tiempo a escribir todos los 5 libros, ¿sí? ¿Ya? Para que veamos todo aquello. ¿Ya? Y eso ya les digo, y eso que puede ser así, que ya les digo, porque no estuvimos ahí, ya lo que se sabe son tradiciones, y no estuvimos ahí como para asegurarnos de que sí, Moisés escribió los 5 libros, ¿no es cierto? No estuvimos ahí, y hay muchas razones para pensar que posiblemente no, ¿ya? Y lo que les digo es que aún si no, o sea, preferimos, digamos, estar seguros de que sí, Moisés escribió, pero aún si no, eso no le quita mérito. No le quita mérito, no me voy a lanzar al mundo porque en algún momento sí se determine tal cosa, ¿me explico? No, más bien, independientemente de ello, sabemos que la Biblia es una obra colectiva. Exacto, y que además es una obra colectiva en cuanto a humanos, digamos, pero es una sola obra del Señor. ¿Sí? Entonces, lo que estaban estudiando acá era seguramente más bien el núcleo duro de los mandamientos como tal. ¿Ya? Que Josué, si ustedes, sí. perdón, justo en Deuteronomio 31, Uh-huh. casi al final, ¿no? En Deuteronomio 31, 24, claro, seguramente sí empezó como tú dijiste en Deuteronomio 5, todo este duro de la ley, este núcleo, que Moisés lo escribió en un rollo que luego se lo mandó a colocarlo junto a la Torá. Algunos dicen dentro, digo, del arca. Dentro Eh, del arco. Voy a leer el 24 y el 26 de Deuteronomio 31. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un rollo, ¿no? Hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevasen al arca del pacto de Hashem, diciendo, tomad este rollo de la Torá y ponedlo junto al arca del pacto de Hashem vuestro Elohim y esté allí por testigo contra ti. Es probable que haya sido entonces esta porción, ¿no? Exactamente a lo que estamos refiriéndonos ahora, que es lo que Ajá, manejaba la gente como mandamientos, que era lo que se leía en cada fiesta de Pentecostés, de Sukkot, cada 7 años y todo aquello. correcto. Exacto, es eso, Y porque otra, sí, y Carlos. bueno, y otra cosa que tenía, o sea, yo siempre cuando leía Éxodo 20 me quedaba con un sabor incompleto porque como sabemos en Éxodo 20 fue cuando pues el pueblo recibe la voz de Dios desde el cielo y de entrada las 10 palabras de la alianza, ¿no? Perdón, del pacto, del testamento. Pero
luego que está comentando, ¿no? Que Dios les da estas 10 palabras, comenta que la gente tuvo mucho terror de todo lo que acontecía y Dios les vuelve a insistir hacia el final. Voy a leer los versos desde el 23 al 26 de Éxodo 20. Le dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus shelamín, tus ovejas, tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté en memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y el 25, si hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, como que se me salía del ambiente, o sea, ya les da unas, no sé si tal vez solo terminaron escribiendo las 10 palabras del pacto, tal vez en esas piedras, pero puede ser que sí fue mucho más, ¿no? Pero justamente aquí, después de que les dice esto, les da instrucciones cómo habían de edificar con piedras si es que hubiesen de hacer un altar. Entonces, esta es la primera instrucción que les da en Éxodo y por supuesto ya en Deuteronomio es lo que ya está condensado, no solo lo que les dio Dios en este momento, sino las instrucciones que fueron necesarias añadir en la vivencia de los 40 años en el desierto, ¿no? Entonces, me parece importante esto. Y otra cosa, me preguntaba si esta victoria de Ai y o más bien, no, no sé, o sea, si la victoria de Ai y levantar las piedras que están haciendo ocurrió tal vez en Pentecostés. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde Jericó y donde se circuncidaron y hasta ahora? ¿Será esto tal vez coincidiría con esta época? Porque aparece la palabra Moed, ¿no? Claro que puede ser solamente visto como una cita. En el verso 15 de lo que estábamos leyendo. Cuando el rey de Ai piensa que ellos se están huyendo. Entonces él también dice que madrugó y se apresuró porque, a ver, Moed. En no, ahí no es fiesta, obviamente, ahí es en la ocasión. en Como la ponen ahí el ocasión tiempo, nada más. claro, sí. No Ya, puede ser fiesta, no, complicado ahí. ya, pero pienso yo que tal vez sí, el momento que escribieron las piedras, sí pudo ser Shavuot. Puede haber sido, sin embargo, justo hay digamos, lo que se suele entender aquí es que aquí pasaron 3 días. Uno, cuando el Señor les revela la estrategia, otro cuando les manda a esconderse, digamos, y tres, cuando pelean, y al finalizar la pelea terminan de hacer la ceremonia esta. Es algo incluso muy simbólico que todo esto de la conquista de Ai y todo aquello pase en 3 días, digamos así. Ahora, esa es una interpretación, ya les digo. Bajo tumba. Exactamente. Entonces, lo que se ve, digamos aquí, es que lo que sí hay es un ánimo de urgencia. Puede ser, digamos, no se descarta porque tampoco es muy, digamos, no es muy posible trazar, digamos así, como que el tiempo de cuánto estuvieron. O sea, en Jericó sabemos que, digamos, o sea, que se circuncidaron, pasaron 3 días y después lo que nos cuenta es que conquistaron Jericó, pero no sabemos, digamos, y sabemos que Jericó la toma duró 7 días. De ahí no sabemos cuánto tiempo habrá pasado hasta que lleguen a Ai, hasta que conquisten, porque mandaron los espías, regresaron, la primera derrota, el juicio de Acán y todo aquello, entonces no se sabe, o sea, es muy complicado decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Seguramente será propio, pero parecería, tal vez, puede ser que sí. O sea, si hacemos así cuentas a lo largo, sí puede ser que en 3 meses hayan llegado acá. Y 2 meses y medio, 3 meses, que es lo de Shavuot. 50 días. Exacto, 50 días. Son 2 meses y menos de 2 meses. 1 mes y cachito, tal vez hayan hecho todo el tema de conquistar, la derrota, el juicio, la victoria y las piedras. Puede ser que sí, ¿sí? Por lo de la ley, puede ser que sí. Sí. No se ve imposible, digamos,
no es imposible, puede ser que sí. Ajá. Sin embargo, lo que decíamos y también quería comentarles es que el libro de Josué, precisamente, y por eso les decía, es como a mí me gusta mucho verlo como un protoevangelio, porque por lo general solamente nosotros decimos como que sí, como que, o sea, lo vemos más claro cuando el Señor Jesús hace algo y nos dice porque estaba escrito, sí, porque estaba escrito. Pero resulta que no, fíjense, aquí Josué precisamente ya da señales de que está cumpliendo cosas que estaban escritas, que en su momento en la Torah eran promesas. Cuando cruzan el Jordán, aquí ellos ya habían cruzado el Jordán y ya les tocaba poner en práctica lo que estaba ahí, lo que tenían que hacer. Y Josué va cumpliendo, si se quiere, todo lo que dice la palabra de la ley, todo lo que dice la ley de Moisés, fíjense. Entonces me gusta verlo mucho eso y para que veamos que la forma de enfrentarnos, de aproximarnos de la Biblia, no es solamente con esta idea de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Incluso podríamos verlo como un antes de la Torah y después de la Torah. Fíjense, si ustedes quisieran. Porque esto sería la Torah, ¿no es cierto? Cuenta todo lo que sabemos, los mandamientos y tal. Pero aquí Josué ya comienza con el tema de cumplir la ley. ¿Ya? Y si ustedes quieren verlo, una forma de entenderlo a Josué y de aproximarse, de aprovecharle, es la manera correcta digamos, de cómo se pone en práctica, de cómo se cumple la ley. Fíjense, y si nos damos cuenta, siempre Josué, el libro de Josué y el personaje y todos los demás van cumpliendo la ley. Y nos va dando guiños de mandamientos. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, aquí, y le colgaron y le bajaron al finalizar el día. ¿Eso qué es? Un guiño de Deuteronomio, ¿cierto? No permanecerá el colgado hasta el amanecer, tal, tal. Me explico. Lo de Rahab, igual muchos mandamientos ahí entretejidos, digamos, que no son explícitos, no nos dice la frase, ¿no? Como estaba escrito en la ley de Moisés, pero se ve que lo hacen, ¿cierto? Entonces, por eso este libro de Josué es muy bonito, por eso, porque de alguna manera, de muchas maneras, nos va diciendo cómo se cumple la ley de Moisés, ya en la práctica. Y nos va enseñando que todo aquello que en un momento fue promesa, ahora ya lo están viviendo. Cuando ustedes pasen a la tierra prometida, para ellos hubiera sido, Señor, ¿cuándo? Me explico, para algunos, o será, no será, pero ellos estaban viviendo esto. Y lo mismo nos sirve a nosotros porque mucho de lo que, ¿se acuerdan lo que decían los apóstoles? Que cuando no habían experimentado cómo era esto de tener el ruaj y todo lo demás, y comienzan a hablar en lenguas y uno y el otro y tal, tal, tal. Viene uno y le dice, no se preocupen, que esto es lo que está profetizado. Ya, lo mismo a nosotros. Entonces, esto es lo que ya estamos viendo. No se apuren, toca hacer lo que toca hacer. Para eso sirve la ley, para eso sirven las cosas. Hay que nada más tomar la responsabilidad, que si algo también se aprende acá en Josué, es precisamente esto, responsabilidad, disciplina, coordinación. Que se aprende mucho de ya la puesta en práctica, ¿ya? Porque son realmente la primera generación que les tocó poner en práctica la ley. Y que no tenían ya la excusa de es que no hay escrito, es que no sabemos. ¿Ya? Fueron una generación que tuvo que ponerla en práctica porque ya estaban ahí, vieron los milagros del Señor y o sea, tuvieron que ponerla ya ahí. ¿Ya? Que digamos, en ese sentido somos muy parecidos de esta generación, que estamos viviendo ya muchas promesas, muchas cosas, digamos, que ya no son solamente, no tienen el eco de promesas, sino que ya son una realidad para nosotros. El hecho de tener el Espíritu Santo, la mente de Cristo, ¿no es cierto?, a todo tiempo. El tema de ver los milagros del Señor. O sea, todo aquello que en otro tiempo fue apenas promesa, ahora lo estamos viviendo. Y lo que nos toca es hacer como ellos. Digamos, tomar en serio los mandamientos, todo lo demás, lo que estaba atrás, para aprender con eso a caminar en nuestro día a día. ¿Sí? Y que cada vez que nos enfrentemos a una cosa, siempre recurrir al manual, ¿cierto? Todo aquello y así. A la instrucción, a todo aquello. Y sí, por eso es que siempre, fíjense ustedes, o sea, y aquí se entiende también este mandamiento que en otros lados, por ejemplo, a veces se les romantiza, de que el rey, por ejemplo, escribiera una copia de la ley y lo andará a llevar consigo. Ya vemos ahora a qué se refiere, al núcleo de los mandamientos. Y si nosotros lo podemos hacer, sería bonito. No llevar, ahora incluso he visto que venden unas como Biblias mini, ¿no? Que le hacen como llaverito, unas mini Biblias, está todito así, una letrita chiquitita, ¿cierto? Pero el asunto es que, por ejemplo, sería de alguna manera pedagógico, ¿ya? Que nosotros nos tomemos el trabajo de hacer eso. O sea, de ver dónde comienzan, digamos así, de pronto desde Deuteronomio 5 hasta el 31 era,
¿ya? Donde terminan los mandamientos y los hagamos en un formato que pueda ser de bolsillo, por así decirlo. ¿Ya? No sé si en una libretita, en alguna cosa por el estilo, que entre y que sea con nuestra propia letra y que sea así. Y por ejemplo, les cuento esto que yo vi. A mi trabajo llegó una ex jueza del Tribunal Constitucional alemán. Y ella, toda institución, como son los europeos, tajantes y todo lo demás. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención, y a mí especialmente, era el compromiso que ella tenía con la Constitución alemana, porque para ellos la norma base es la Constitución, en donde están puestos todos los valores, los objetivos, todo lo que le da sentido al país. ¿Ya? Y decía, y fíjense, decía ella, yo no salgo a ningún lado sin esto. Y sacó una Constitución alemana de bolsillo. Dice, yo no salgo a ningún lado sin esto. Siempre que tengo una duda, consulto aquí. Una jueza del mundo. ¿Ya? ¿Ya? Y a mí me hacía eco y todos eran como que, wow, y tal. Y de pronto lo que hizo algún presidente pasado de dar las constituciones de estas versiones. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí, Pues resulta que esa idea que fue muy propagandística en su momento, resulta que puede ser una copia tranquilamente de la Biblia. Y nosotros deberíamos también tenerlo en ese sentido, de tener una versión de bolsillo, porque de pronto llevar todo el libro es complicado. Ahora se nos facilita de pronto porque tenemos en el celular, ¿no es cierto? Pero eso puede ser un engaño. Ya termina siendo un engaño. Pero resulta que tranquilamente podemos ver, pero termina siendo un engaño, porque nunca le abres. ¿De qué sirve que tengas la aplicación si ni le abres? ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera el físico sí nos ayuda, primero porque es un trabajo que habríamos hecho nosotros, con nuestro puño y letra, y escribiendo. Entonces, fíjense, ya les digo, se reduce mucho más todavía el libro de Deuteronomio, con los mandamientos. Y ya les digo, el trabajo que, como nos decía Juanquita, en su momento, el trabajo de ir escribiendo todo aquello es bastante pedagógico, ¿sí? Es muy, muy pedagógico, porque incluso nos va hablando, nos vamos enterando de muchas cosas, incluso de alguna manera va tocando partes de nuestro ser que no sabíamos que necesitaban esas palabras. Porque no importa cuántas veces la leamos, siempre va a haber algo que decimos, ve, aquí está. ¿Ya? Entonces, sí es bueno, ahí les dejo la inquietud y les digo de que compremos o podemos hacer la forma que nosotros veamos y si doblamos una hojita, le hacemos nuestro propio cuadernito, compramos una libreta, lo que sea, pero sí es bueno, digamos, hacer el ejercicio de tener una versión de mandamientos de bolsillo. Y andar, porque ya les digo, me llamó mucho el compromiso, o sea, la idea de institución que tenía esta jueza, ya les digo, que decía, yo nunca salgo de mi casa, de ningún lado, si no llevo esto en el bolsillo. Y su constitución alemana, la constitución de Alemania. Entonces es muy bonito, digamos, que alguno de nosotros tenga eso y lo han de llevar, puede ser la billetera, alguna cosa así, que han de llevar su versión de los mandamientos. ¿Ya? Y ya les digo, pero no como adorno, sino como fuente de consulta. ¿Me explico? O sea, porque ese es el tema, no solo es el tema de sentarse a escribir, sino que en realidad lo usemos, o sea, fuente de consulta. Entonces no sé qué hacer, saco del bolsillo, meto la mano, leo y busco, aquí está. ¿Me explico? O sea, es ese nivel de compromiso, de comprensión, si se quiere. Y si ustedes lo ven en la época, esto de andar a llevar un escritito, era el tema también de dependencia. O sea, porque nosotros tal vez nos confiamos, sí, ya aprendí que no hay que robar, me explico. Pero en algún momento puede ser que hay una zona gris, una cosa extraña, ¿cierto? Entonces se saca, lee, y ese rato, ya les digo. Exacto. Entonces, ya les digo, más que el tema de estar escribiendo, el tema es el asunto de que una vez escrito sea recurrente la consulta. Porque de nada gano que escribo y guardo. No gané nada. O no gané mucho, si se quiere. Lo ideal es que se escriba, se guarde y se lleve. Ahí se lleve y se use. Porque si no, es un bonito recuerdo que, bueno, papeles. ¿Ya? Entonces, fíjense, a eso iba. Y lo mismo tiene que ver esto de las piedras revocadas con cal, unas piedras blancas enteras, ¿cierto? En la cual Josué iría escribiendo. Yo soy el Señor, o iría dictando, ¿sí? ¿Cierto? Yo soy el Señor tu Dios, tal, e ir escribiendo ahí todo ese código ahí. Imagínense cuántas piedras se hubieran ido, ¿no? Algunas piedras en no sé qué tamaño de letra, ¿no? Pero que sean legibles y todo lo demás. Ahora imagínense, esto obviamente tardó más de un día. Hasta escoger las piedras, revocarlas con cal, ¿no es cierto?
y sobre eso ir tallando y todo lo demás. O sea, eran las piedras grandes, se les emplastaba, por así decirlo, y sobre eso ya era fácil escribir. ¿No es cierto? Se emplastaba las piedras, sobre eso se escribía y quedaba ahí de testimonio. Y además también este tema, que lo estamos viendo también en Deuteronomio 27, que es, que es lo que manda aquí en Deuteronomio 27, 9 en adelante, que básicamente es que 6 tribus se pongan en un monte, 6 tribus en el otro monte, y se lean las bendiciones y las maldiciones respecto de la ley que se acaba de copiar. ¿Ya? Que aquí dice y nos hace un resumen, y se leyeron todo, y no hubo ni una palabra que no quede sin leerse. Y lo que seguramente leyó fue todo esto que está en Deuteronomio 27, del 9 hasta el 28 al final. Son todas las bendiciones y maldiciones. Miren, dice, y Moisés, estoy leyendo Deuteronomio 27, 9, ¿no? Dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios, oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas entrado pasando el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, 6 tribus. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, 6 tribus. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que deshonrar y todo lo demás. ¿Cierto? O sea, imagínense todo eso, esto se demora un tiempo, ¿ya? De leer ahí los sacerdotes, todo el pueblo, y todo el pueblo ahí. Es una ceremonia impresionante. Y después, fíjense qué dicen, ¿no? Y en el capítulo 28, que es larguísimo, ¿no? Acontecerá que si oyeren atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas las bendiciones y todo lo demás. Y leen todas las bendiciones. Y después leen desde el versículo 15, ¿no? Pero acontecerá si no oyeres a la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todo lo demás, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y todo lo demás. Y leen todo, hasta el 29. Esa fue una ceremonia muy, muy extensa, muy detallada, que aquí nos resumen, fíjense, en 5 versículos, 6 versículos nos resumen. Todo es el tema de escoger las piedras, emplastarlas con cal, escribir todo eso. Ya les digo, o sea, escribir ahí tallando, porque no es de escribir con tinta sobre papel, era tallar la roca, el cal, ¿no es cierto? No necesariamente con cómo es, porque ya como estaba emplastado con cal, era como el tema de ir raspando, ¿no? De ir raspando y tallando, precisamente, y tallando, iban escribiendo, imagínense, pobre escriba, todo así, ir leyendo y con cuidado de que escriba bien. Porque era una tarea muy, muy, muy detallada, o sea, muy detallada. Y después de eso, a leerles todas las bendiciones y las maldiciones. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, por eso les digo, este libro es impresionante porque se comprende, y por eso les digo, me gusta comprenderlo siempre como un protoevangelio, en el sentido de que es el cumplimiento de lo que la palabra ya había dicho. Y de que esto de que Dios cumple lo que dice no es propio del Nuevo Testamento. En realidad ya lo fue haciendo y lo vemos desde el primer libro que sigue a Deuteronomio. Por eso es que algunos le consideran no un Pentateuco, sino un Hexateuco, porque Josué es el cumplimiento de buena parte de la Torá. ¿Ya? Entonces fíjense que estaríamos hablando ya no de 5 libros, sino de 6, el Hexateuco. ¿Sí? Y es muy bonito verlo así, porque en realidad, fíjense, no se comprende Deuteronomio sin Josué. ¿Ya? Exacto, complementa todito, porque aquí, ya les digo, acá es como que, ven así cuando pasen el Jordán y te nomás, aquí te cuenta cómo pasan el Jordán. Vencerás a todos los reyes y tal, aquí nos va contando cómo van venciendo. ¿Qué pasarán al monte Baal, al monte tal? Aquí nos va contando cómo lo hicieron. Ya, y qué les pasó cuando desobedecieron, qué les pasó cuando fueron bien, y todo lo demás. ¿Ya? Y es más hermoso todavía este Josué, porque de esta época sí hay registros todavía hasta ahora, y hay datos, hay evidencia de esa época. Es hermosísimo, porque ya les digo, muchos podrán hasta negar que no ocurrieron los hechos de Moisés y todo aquello. Ya podrán negarse porque en realidad es muy complicado llegar a eso con arqueología y todo aquello. Hay indicios, pero no hay algo así certero. Pero en cambio de Josué es imposible negar. Es imposible negar porque existió el Jericó con doble muralla, como les mostraba la otra vez. Todas estas ciudades, estas locaciones que se van mencionando aquí se encuentran
Se han encontrado, o sea, existieron. ¿Me explico? Más allá, incluso es una cosa pero impresionante, que cuando ya llegamos a ver a Josué 11, ya lo vamos a ver, se llama la conquista de Hatzor, la ciudad de Hatzor. Y resulta que aquí, les anticipo, una de las características es que Josué quema la ciudad. Lo quema la ciudad. Y cuando van a encontrar a Hatzor, los arqueólogos actualmente se encuentran con una ciudad que tiene una particularidad. Y es que ustedes saben que en esa época se hacían las paredes con adobe. Pero se dan cuenta que el adobe está quemado, o sea, se hizo ladrillo. Y es una particularidad muy, o sea, una cosa muy, muy particular. Y dicen, ¿cómo es que pasó esto? Pero, o sea, que es como que solo una parte se hizo ladrillo y no todo. Pues uno dice, lo que hubo aquí es un incendio. Y cuando van a ver Josué 11, Josué incendió la ciudad de Hatzor. ¿Ya? Y hacen los estudios, las dataciones, todo, y da para esta época. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo niego? ¿Cómo niego? Entonces eso es hermosísimo, ¿verdad? Es hermosísimo entenderle a Josué así con todo lo que se va encontrando. Y ya les digo, si es que algún rato alguno de nosotros, alguno de ustedes, tiene la oportunidad de ir a Israel, no se vayan a los típicos, que el muro de los lamentos, que la iglesia vayan a estos lugares. A estos lugares que están ahí. Vayan, si es que se pueden, al Tel Jericó, vayan al Tel Hatzor que hay, vayan a todas estas ciudades que se muestran aquí. Incluso algún profesor de esto de arqueología decía, yo con mis alumnos, decía él, voy acá a Tel Hatzor y aquí leemos Josué 11. Una cosa bien bonita. Y ahí, o sea, ahí con los restos de las murallas ahí quemadas, o sea, hecho ladrillo y todo lo demás, o sea, se ve ahí. Después, si es que vamos a Israel, algún rato, que se puede ir a Israel, no vayan con los típicos tours exacto, no vayan con los típicos tours de que el Mar Muerto, de que visiten Masada, de que visiten esto, ¿ya? Es mejor ir a un tour así, de esto. Vayan por ejemplo, por ejemplo, es bueno que se visite esto ¿cómo es? Del museo donde están los rollos del Mar Muerto. Se puede ver todo eso, ahí hay mucha historia, museos, vayan a ver todo aquello, hay unas tumbas ahí mismo, vayan a ver el túnel de Ezequías que se puede, las murallas que se encontraron de Jerusalén mismo, vayan a ver Siloé como era en la época, donde el Señor Jesús tuvo el Monte de los Olivos, esas cosas, más que los típicos que, este es el muro de los lamentos, no pueden entrar porque no tienen kippah. Y ahí todos como que, eso es lo de menos. Es bueno aprovechar en estas otras cosas, ya les digo. Es muy bueno aprender en estas cosas, ver donde el Señor Jesús anduvo, el mar de Galilea, pronto el monte de las bienaventuranzas, un montón de cosas. Pero ya les digo, vayan a estas cosas donde se encontró, y van a ver que es diferente la historia, uno aquí leyendo a la distancia, así por Zoom, ¿no? Y el Señor conquistó. Pero otra cosa es decir, vean, ahí está el terreno, y cuando dice que salieron al desierto, pues es que en realidad, cuando uno vaya, y ahorita aprovechando, les comparto el mapa, ¿ya? Ojalá ahora sí me deje. El tour, por favor. Ojalá ahora sí me deje. Instrucciones de tour. Ya, entonces fíjense ustedes, ¿ya? Aquí estamos. Entonces fíjense. Aquí estamos, ¿no es cierto? Sí estamos viendo, ¿cierto? Sí. Ya, nosotros sí. Ya, pero si estas ya también estamos. Sí, ok. Entonces fíjense. Vemos el mar de sal, que así se llama Melach, ¿no es cierto? El mar muerto que es ahora. Y fíjense, Sitim, ¿no es cierto? Sitim, ¿de acuerdo? Pasan aquí a Jericó, miren, aquí está Ai y aquí está Betel. Entonces ahora vemos dónde es que comienza todo el tema de la conquista. Y nos damos cuenta, entonces estaban en Jericó, ya conquistaron Jericó, subieron un poco, y lo que hace es poner la emboscada al occidente, o sea, hacia la izquierda. Por eso dice que estuvieron entre Betel y Ai. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces ellos salen corriendo rumbo a Jericó, por así decirlo. Y si se dan cuenta para acá, ya no es tanto no hay tanta vegetación, sino ya es más desierto. Entonces ahí se da cuenta que aquí había un valle, ¿ya? Que hay el valle que se cuenta aquí. Y que desde aquí más o menos se regresaron y comenzaron y les atacaron, hicieron ahí el sándwich y les ganaron. Si se dan cuenta. Entonces ya les digo, pero una cosa es uno aquí ver el mapa y otra cosa es, Dios bendito, algún rato, si es que se puede, y si es que alguno se va, manden videos, manden fotos.
¿ya? Y procuren ir a este tipo de cosas porque hay. O si se van, Ya que hay. vayan llevando. Exacto, y si se van, nos van a llevar. Pero el asunto es eso, o sea, que podamos aprovechar más que lo típico, ya les digo, porque los tours, aparte que son carísimos, les mandan a cualquier cosa, sí, a lo típico, que al barrio judío de las cosas. En realidad hay muchas otras cosas que aprovechar, muchísimas cosas que aprovechar. Ya les digo, si ustedes pueden, ya les digo, visiten el Ter Jericó, visiten las cuevas de Qumran, visiten todo aquello, que es más bonito así aprovechar. Exacto, vamos todos. Sí, exacto. ¿Ya? Eso básicamente. Eso de paseo de fin de año ya sabemos a dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente. Entonces, fíjense que ya les digo, hay muchas formas de corroborar y por eso les digo, este libro de Josué me encanta, por eso, porque hay formas de corroborar ya lo que la Biblia aquí nos va contando, porque se encuentran ya los vestigios. Lo van encontrando y uno dice, ya, por si acaso, digamos así, si no le creen a la palabra, crean a las obras. Ya es eso. Ya. Si por último no le creen lo que dice aquí, pues vaya a ver ahí de un tiempito, vaya a ver el muro quemado, vaya a ver las espadas que se encontraron de esa época, las cosas que hay, que se encontró. Que especialmente Israel uno cava y encuentra cualquier cosa. ¿Sí? E incluso, por ejemplo, los de Hamas, los que están ahorita en Gaza, a propósito del montón de túneles, esos túneles también incluso son vistos con dolor por los arqueólogos porque a lo que van haciendo los túneles van encontrando cosas y a ellos no les importa, y van destruyendo todo. Entonces se han encontrado precisamente por los túneles que han hecho los mismos de estos de Gaza y todo lo demás, encuentran un montón de cosas de vestigios y como sus fines son otros, pues no les importa. Claro, ¿qué les importa la arqueología? Sí, lo que les importa es sobrevivir. ¿No es cierto? Entonces, básicamente eso. Ya les digo, en Israel se cava y se encuentra. ¿Sí? Hasta donde menos se piensa. Entonces ya les digo, si es que algún rato alguien puede ir o volver a ir a Israel, pues Regrese con vestigios. exacto, regrese con una vasija, con una palita y un pico y una... Exacto. Eso básicamente. Entonces de eso iba este capítulo 8 de Josué, ya que como les digo, todo apuntaba a este punto, digamos, de la historia en el que se pone la primera, digamos, el primer hito, ¿no es cierto?, de presencia de la palabra en la tierra, que es hermosísimo también. Aquí se pone ya un testimonio físico, tangible, de la palabra del Señor en la tierra, que son estas piedras revocadas con cal, blancas, por ende, ¿cierto? Unas piedras blancas en un monte y todo aquello. Incluso se pueden ir hasta Siquem. Si van allá, hay Siquem. Siquem es este lugar donde quedan los dos montes, porque son dos montes más o menos como del panecillo. Imagínense dos panecillos juntos. ¿Ya? Son dos panecillos juntos y en la mitad queda precisamente Siquem. ¿Ya? Shechem. Y ahí hay un pueblo. Incluso incluso si ustedes pueden ir allá, hay un museo de los samaritanos que ellos también tienen su propia historia y todo lo más. Tienen un poco de humo por sus tradiciones, pero tienen también información ahí de cómo se entendía algunas cosas y ustedes pueden ver el monte Ebal, el monte Gerizim. ¿Cómo se escribe Siquem? Siquem, ¿cómo suena? Con S-I-Q-E-M en español. En hebreo es Shechem. Y es casi la raíz de madrugar y significa Exacto. hombros. Significa hombros, exacto. Porque la figura que se da ahí de los dos montes como los dos hombros. Ajá. Es como esta figura así, los hombros, porque son los dos montes juntitos, ahí se hace un vallecito. Ajá, eso significa Shechem, son hombros. Porque son dos montes, ya les digo, son como dos panecitos, no son muy grandes. Ajá, y ahí se sube, y de hecho desde ahí se puede ver muy buena parte de la tierra y todo. Ajá. Sí, es bien bonito. Entonces, si ustedes pueden ir algún rato, no pierdan el tiempo. La sugerencia es no pierdan el tiempo en que el muro de los lamentos, no se pierden nada. Ya, vayan mejor a esto, vayan a visitar estos lugares que estamos viendo ahora y para eso también sirve esto, para abrirnos un poco la mente. Porque ya les digo, muchos incluso familiares nuestros que se fueron a Israel, vinieron incluso hasta decepcionados, porque como que, sí, o sea, nos llevaron ahí, pero hasta el guía no sabía mucho, alguna cosa así. Entonces es mejor cuando uno ya va leyendo la Biblia. Cuando uno ya va leyendo la Biblia y sabe a dónde ir y va tal, y lléveme a tal lugar y lléveme a tal lugar, tal. Y es hermoso ir leyendo la Biblia en los lugares donde pasar, ¿ya? Y también con un conocimiento previo.
Entonces, fíjense, sin querer, hasta se puede hacer un mini tour algún ratito. ¿Sí? Sí, nos organizamos. Exacto, exacto, sí. Podemos organizar, Dios puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero si es que algún rato se puede ir a hacerse, si es que alguien tiene la oportunidad y todo aquello, pues es mejor ir a hacerlo. Y más que nada, porque fíjense, aprovechando esto como para terminar, ¿no? Cuando uno viaja a Israel, cuando cualquier persona, especialmente los hermanos cristianos viajan a Israel, bajan como que, y vienen lo peor, como que si hubieran descubierto la última maravilla. Ay, alguna persona fue, le regalaron una equipa y entonces, y solo entonces comenzó a conocer la verdad, ¿no? Entonces, no, o sea, es diferente cuando uno va comprendiendo aquí la cosa, uno va seguro de que es salvo, de quién es el Señor Jesús y todo aquello, y después vaya y ve las cosas, comienza a cuadrar mejor. Lo toma de una manera madura, la historia, la Biblia y todo lo demás, y le sirve de apoyo, de impulso a lo que ya sabíamos. En cambio, lo que a veces se vende con los viajes de Israel son humo. Venga, porque acá está el no sé qué. Es que acá sí se siente, es que el agua del Jordán, es que bautices en el agua del Jordán. ¿Para qué? ¿Me explico? En vez de estar yendo allá, vaya a estos otros lados que se aprende, se entiende mejor. Ya les digo, es que da para mucho más. Y de hecho, estos lugares que les cuento pasan botados. Porque es que, o sea, no hay mucha gente. Porque todo el núcleo está en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, que la mezquita, que no sé qué. Ya. Y en cambio estas otras, estas que sí hay, que están ahí, pasan botadas, ya les digo. Pasan bastante más habilitadas para poder ir incluso. ¿Sí? Eso nomás. Así que si es que pueden ir ahorrando, es bueno que lo hagan. ¿No es cierto? Es bueno que lo hagan, que lo hagamos. Y si Dios permite, que el mismo nos diga, ay, sí, como decía Natita, el que invita paga. Entonces, si es que Dios nos quiere llevar, Él ha de dar los medios para ir suficiente y regresar, y regresar. Nosotros conocimos precisamente, ahora sí, ya como para terminar, un pastor ya está esperando el juicio, nada más está durmiendo, ¿no es cierto? Pero el pastor era un pastor de la zona rural de Buena Fe. Acabó la escuela, el hombre creo el colegio, lo mucho, alguna cosa así, sabía leer y escribir, o sea, no era letrado, era pastor de la época y algún rato se tuvo el ánimo de ir a Israel. Y como era de la zona rural, era bastante pobre y todo lo demás, el hombre logró reunir $100, hace unos 15 años puede ser, logró reunir $100. Y logró reunir $100 y como él también tenía una personalidad muy sociable, entonces, hermano, que me quiero ir a Israel, hasta que alguien le dijo, yo me voy, yo le invito. Y fue con los $100 y regresó con los $100. Y fue con los $100. Y se fue allá con sus $100 y hermano, ¿dónde queda? No, venga acá, se quedan y un montón de hermanos le llevaron, o sea, y le organizaron, fue a conocer la famosa casa de Pedro, la foto en el Mar Muerto y todo lo demás, regresó con la noticia de ya me fui a Israel. Entonces ahí aprendimos también, y Carmita y demás tienen muchos testimonios de aquello, de que eso, de que el que invita paga, precisamente, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Sí? Cuando el Señor le quiere, y no solo con eso, cuando el Señor nos quiere dar algo, es que nos da y nos da lo suficiente para hacer, como veíamos ayer en Marcos. ¿Sí? Lo suficiente, nos da para ir, regresar, y ya uno no se tiene que preocupar tanto, siempre y cuando esté para algo bueno para el Señor. Y les digo, si es que algún rato alguien de ustedes quisiera irse y el Señor lo propone, vayan con otra perspectiva. O sea, no vayan con la típica de que allá es tierra, o alguna cosa así. O sea, no, una tierra como le dé. ¿Ya? Aproveche, vaya y sí aprender, lea la Biblia, o sea, no solo eso, vea, sienta, abuela, cómo es el clima, imagínese pisando eso a pata al suelo, imagínese, no sé, la viva, pues, más o menos, exacto, las guerras, exacto, imagínense a Josué corriendo por la llanura con la lanza ahí, todo el pueblo ahí, todo, o sea, viva esas cosas. O sea, visita las bendiciones, las maldiciones, exacto, todo aquello. Imagínense el Señor Jesús predicando las bienaventuranzas ahí, o sea, esas cosas. No que, vea, le vendo a la menor. ¿Ya? Ya. O venga, métase, chaval, sumérjase en el Jordán, porque aquí sí que. Explico. Ya, o sea, fíjense, para eso también sirve Josué. Y estos libros que apenas parecían históricos, tienen mucho más condumio para nosotros. ¿Ya? Entonces es hermosísimo el libro de Josué. Dios permita que la siguiente semana entonces podamos continuar con el capítulo 9
Y les ofrezco solo el capítulo 9 porque para el capítulo 10 es todo un tema bastante más interesante, que es cuando precisamente el sol se declina en Gabaón, que al parecer y hay un estudio científico que avala eso, que no es que se detuvo el sol, sino que lo que ocurrió ahí fue un eclipse. ¿Ya? Entonces eso es interesante. Exacto. O sea, hay un error de traducción, si se quiere. Que no es tanto que se detiene. Hay cómo entender esto. Exacto, no había palabras para eclipse, pero se hace un estudio totalmente así lingüístico bien profundo y lo que se determina es que eso es un eclipse e incluso con la información de la NASA ahora se puede retroceder en el tiempo y resulta que incluso dan con la fecha del eclipse de esa. Ajá. ¿Ah? Sí, ese programa de la NASA, pero hay unos estudiosos, igual profesores de allá, que hacen ese estudio lingüístico y todo lo demás y demuestran eso y logran dar con 2 fechas aproximadas de las que pudo haber sido el eclipse. Y da para esa fecha, o sea, y todo cuadra, comienza a cuadrar todo. Comienza a cuadrar todo. Okay. ¿Sí? Eso cuando vayamos al capítulo 10. Dios mediante, en 2 semanas, en 15 días. ¿Sí? No se lo pierdan. Las 8 por el 8. Exactamente. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, podemos ir terminando por hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces creo que podemos ir terminando. Bendito.